Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este lunes 14 de octubre y que igual quieren saber. Por ejemplo, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Burgos ha señalado a los técnicos en el escándalo de la estafa de la empresa de las tarjetas de autobús. Les ha afeado no haber comunicado en diciembre que la empresa ya acumulaba impagos por más de 500.000 euros. Dice que si lo hubiera hecho, no se habría adjudicado de nuevo el contrato a la compañía Prepay Technologies. Ni los técnicos nos alertaron entonces de ese agujero económico, ni lo había hecho el Partido Socialista en junio de 2023, cuando asumimos el gobierno municipal. En esa fecha, finales de junio de 2023, Prepay adeudaba a las arcas municipales algo más de 300.000 euros. Y hablaremos de las consecuencias de los altercados alrededor de los bares de copas de la calle Briviesca en la capital burgalesa. Esta situación está provocando pérdida de valor de los locales y pisos de esta vía. Quienes quieren vender, pues tienen que rebajar sus pretensiones. Los compradores locales que quieren vivienda para entrar a vivir y ser vivienda habitual, la calle Briviesca no es una de sus calles, es una calle que normalmente se descarta. La tercera promoción del grado de piloto comercial de la Universidad de Burgos duplica el número de alumnos de las dos anteriores. 27 estudiantes se han matriculado este curso, lo que eleva hasta 50 el total de alumnos de esta titulación, que en junio tendrá sus primeros graduados. Son de 28 nacionalidades diferentes y por primera vez hay un burgalés. Se ven tantas nacionalidades que al final se pierde un poco que estamos en Burgos y que este grado pues se realiza en esta ciudad. Entonces me parece muy bien pues, que haya un poco de representación burgalesa. Vamos ya con la mesa. Hoy analizan la actualidad el abogado Joaquín Delgado. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rafa, bien hallado. A su lado se encuentra el economista José María Calzada. Chema, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Decir que, coincidiendo que tú eres economista y coincidiendo que hoy hemos conocido el Premio Nobel de Economía, que se ha otorgado a 3 economistas cuyo trabajo tú conoces bien y te gustaría explicarnos. Bueno, la verdad es que son 3 economistas que han hecho una labor de divulgación y con un planteamiento económico que yo creo que es muy interesante, ¿no? Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, que bueno, tienen trabajos en el sentido de la importancia que son las instituciones para el buen funcionamiento de la economía en general, y para el desarrollo de los países. De suyo, hay un libro que recomiendo leer a cualquier persona porque además es muy fácil de leer, Casi más que economía parece una historia, Es una interpretación desde el punto de vista económico de algunos sucesos históricos en los que pretenden destacar, el libro se titula ¿Por qué fracasan las naciones? Los países, perdón, no recuerdo muy bien. ¿Por qué fracasan los países? Y en él insisten mucho en la importancia que tiene el tener instituciones abiertas, lo que ellos llaman inclusivas, que trabajen para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero que a su vez también tengan normas. Son un poco partidarios desde su punto de vista o desde la interpretación que hacen de que se deje hacer a las personas, que haya libertad. Es muy importante que haya libertad, pero cada vez también haya normas para que esa libertad genere riqueza, y esa riqueza, en base a los límites y normas de las instituciones, permitan su distribución entre el conjunto de la población. Tiene otro libro que publicaron creo que el año pasado, Poder y Progreso, que también va un poco ya más centrado en lo que son los aspectos y la importancia que tiene el desarrollo tecnológico también para la generación de riqueza, pero también un poco en el mismo sentido, ¿no? Que tiene que haber también un control democrático o colectivo también de esos progresos, para que esa riqueza que generen no genere oligopolios, no se concentre en pocas manos, sino que se distribuya en el conjunto de la población. Pues tomamos nota de ese consejo, y los espectadores seguramente también. Vamos ya con el menú preparado para hoy. Seguimos con la polémica de la semana pasada. El concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Burgos niega su responsabilidad en el caso de la deuda que ha dejado la empresa que recaudaba las recargas en las tarjetas de autobuses. José Antonio López ha señalado hoy a los técnicos y también al Partido Socialista. El concejal de movilidad ha insistido hoy en que no fue hasta abril cuando el equipo de gobierno conoció que la empresa de las tarjetas de autobús debía al ayuntamiento 541.000 euros de las recargas que no había ingresado.
Sostiene que de haber conocido en diciembre el volumen de esa deuda, de ningún modo se hubiera vuelto a adjudicar el contrato a Prepay Technologies. Del desconocimiento hace responsables a los técnicos. Nadie, ningún responsable técnico del servicio nos había trasladado esta situación. Aunque ha trascendido que ya el 27 de febrero la jefa de tráfico advirtió de impagos en un informe, el concejal de movilidad puntualiza que solo habló de una deuda de 85.500 euros correspondiente a la segunda quincena de enero. El expediente de adjudicación a la empresa va impoluto y no hay ninguna reserva ni advertencia de deuda anterior. José Antonio López ha desvelado además que ahora se ha conocido que los impagos de esta empresa eran habituales desde el año 2017, cerrándose cada ejercicio con deudas acumuladas que oscilaban entre los 170.000 y los 180.000 euros. Y ha subrayado, como lo hizo la alcaldesa la semana pasada, que el mandato del PSOE terminó en 2023 con una deuda de 300.000 euros. El Partido Socialista nos ha ocultado de una forma total y absolutamente descarada la existencia de una deuda de 300.000 euros. Y en cuanto a la petición de dimisión que le han hecho los socialistas, José Antonio López ha dejado claro no solo que no la contempla, sino que considera que no ha lugar. Los políticos solo asumimos responsabilidades políticas, no asumimos responsabilidades técnicas. Pese a conocerse desde abril la escandalosa deuda y no haber abierto una investigación hasta hoy, el concejal de Movilidad insiste en defender los pasos que se han dado. Si no se ha hecho público antes es para tratar de no dar pistas, evidentemente, a la empresa. Hasta el momento, lo único en firme que se ha hecho es aprobar una penalidad a la empresa de 59.500 euros que no ha logrado cobrarse. El equipo de gobierno ya ha anunciado acciones penales y llevarán el caso ante la Fiscalía. Mañana abordaremos este asunto ampliamente, ya que tenemos mesa de concejalas de los 3 grupos municipales representados en el Ayuntamiento capitalino. Quiero también, por supuesto, saber vuestra opinión, pero no pinta bien, sobre todo después de que este sábado el Diario de Burgos sacara el siguiente titular: los informes advirtieron a movilidad de los impagos desde febrero, es decir, que lo sabía el departamento, y además concretamente apuntan el pantallazo, el texto del extracto del informe de la jefa de tráfico de febrero de 2024 y también el de gestión tributaria y tesorería en septiembre de este año. El servicio estaba, Joaquín, advertido, por lo menos a través de estos extractos, de estos informes que tenemos el conocimiento. Bueno, yo quiero hacer primero una puntualización, y es que cuando existe un fraude, el primer responsable es el que ha hecho el fraude. Es decir, no tratemos de evitar el foco de esa cuestión. Es decir, si aquí ha habido un fraude, como parece que lo ha habido, porque hablamos de denuncias en Fiscalía y demás, el alcance de ese fraude tendrán que depurarlo los responsables. Sí es cierto, y antes ponía un ejemplo, que cuando uno le roban en casa, el que responsable de que le roban es precisamente el que ha robado. Pero no es menos cierto que si la puerta estaba abierta, y cuando la puerta no tiene buenas cerraduras, lo que hay que hacer es, bueno, pues tratar de ver, bueno, pues qué hicimos para que estas cerraduras fueran endebles, ¿no? Dicho esto, las responsabilidades en la Administración respecto del funcionamiento de la Administración o el funcionamiento normal que hace que algo que es tan evidente como que una empresa no ha pagado, no ha cumplido sus cometidos y no está al corriente, y por lo tanto no debe ser, el contrato no debe seguir, porque si no está al corriente, inmediatamente bueno, pues no puede contratar de nuevo con la Administración. Es evidente que aquí ha habido unas cuestiones que hay que depurar. ¿Dónde están? Pues no lo sabemos. Yo digo que no lo sabemos porque evidentemente estamos hablando de aquí de varias versiones del asunto, ¿no? Fundamentalmente tenemos las versiones, digamos, políticas, que son las versiones de que yo no sé nada, que es posible que sea así, y las versiones técnicas, que algún técnico dice que le informó, otros dicen que no, los políticos dicen que no informaron a los técnicos. Yo creo que es prematuro saber quién tiene razón aquí. Lo que por lo menos 2 informes sabemos que hay. Sí, pero también es cierto que los informes hay que verlos en el contexto. Es decir, un informe puede estar de manera tangencial diciendo una determinada cosa que no ha tenido acceso a quien tiene que ver el informe, me refiero a los aspectos económicos. Hay informes que son de intervención y de tesorería que van por un lado, y hay informes que son desde el punto de vista técnico que van por otro. El gran problema de la Administración es que a veces no casamos todos los informes. No casamos todos los informes porque los compartimentos parecen estancos. Es decir, no se toma la Administración como algo único, sino que el Departamento de Tráfico, el Departamento de Movilidad, y al hecho que para el ciudadano la responsabilidad siempre será del Ayuntamiento, pero estamos viendo que ya los técnicos están diciendo, no, yo no sé porque soy de movilidad, no, yo porque soy de, etcétera. Es decir, esto es una cuestión que es un mal de la Administración, es decir, la excesiva compartimentalización, si se puede decir la palabra, entre determinados
organismos, determinados técnicos que hacen que muchas veces ocurran cosas de estas. O sea, tu teoría es que dichos informes no llegaron al conocimiento del concejal. No, que no lo sé, digo que es posible, no digo que lo sea o no, no lo sé, yo desde luego no les he visto, entonces no sé si efectivamente llegaron o no llegaron. No es cierto si podían llegar o no podían llegar, lo que sí es cierto es que no puede contratarse con la administración si hay una deuda. Eso es así de claro. Y por otro lado también hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y es que la administración siempre es muy lenta para adoptar cuestiones que tienen que ver con la resolución de los contratos. Es muy lenta porque a veces no puede hacerlo. Tiene que haber unos informes, tiene que haber unos expedientes, etcétera, y entre tanto este señor se lleva la recaudación. Es decir, no digo que ha pasado esto, digo que puede ser. Con lo cual, en estos casos en los que se maneja dinero ajeno, es decir, alguien que paga dinero para que a su vez lo tenga que pagar otro, es decir, que se establece una labor de mediación y intermediación contable o económica, pues puede haber estas cosas y estos problemas. Y bueno, pues yo creo que es prematuro, por lo menos por lo que yo conozco, saber dónde pueden estar las responsabilidades. Ojo, la responsabilidad frente al ciudadano siempre será del ayuntamiento, pero el ayuntamiento, como hemos comentado antes, como institución. Es decir, está claro que el funcionamiento del ayuntamiento no ha estado bien. Veremos a ver qué es lo que ha pasado, pero está claro que el ayuntamiento no ha funcionado bien. Y si no funciona bien porque no hay coordinación entre los diferentes servicios, es un problema más que tiene el ayuntamiento, que es hacer que esos servicios se coordinen para que no ocurran más cosas de estas. José María, decía el concejal José Antonio López Rodríguez, además se le veía profundamente, yo creo que afectado y enfadado en la rueda de prensa de esta mañana, ha dicho: los políticos asumimos responsabilidades políticas. Eso es un hecho. Todo esto que estamos viendo puede llegar a tildarse dentro de ese supuesto o de esa máxima que ha defendido el concejal hoy. Bueno, es una máxima que igual yo no comparto del todo, con todos mis respetos a nuestro querido colaborador también antaño aquí en esta tertulia, José Antonio, porque al final el máximo responsable de todo lo que ocurre en el ayuntamiento son los responsables políticos, desde mi punto de vista, ¿no? Sí que se podría achacar, porque lo ha comentado muy bien yo creo que Joaquín, hay una primera fase que es la renovación del contrato que se hizo en diciembre, de acuerdo con la información que ha salido, porque yo tampoco lo conozco esto con precisión, que es no se tenía que haber renovado porque ya había deudas, ¿no? Y eso sí que tenía que haber una información técnica clara, se tenía que haber paralizado desde el punto de vista técnico la renovación de ese contrato, tenían que haber sido los técnicos los que tenían que haber prohibido la renovación de ese contrato. El tema está una vez que llega febrero, que es cuando parece que se conocen, se pasan los primeros informes en los cuales el responsable político, en este caso el concejal, ya tiene o podría tener conocimiento, no sé en qué medida y en qué cuantía del incumplimiento de pago. Ahí nos habría que preguntarse hasta qué punto tiene flexibilidad la Administración para rescindir de forma automática ese contrato, que tengo mis dudas, porque como también ha comentado muy bien Joaquín, a veces pues no hay suficientes instrumentos en la Administración para poder solventar esta solución de forma inmediata, ¿no? Y bueno, hasta que la empresa ha dado en quiebra, ¿no? Y se ha declarado un concurso ya de acreedores, que bueno, y se pone en manifiesto un montante de deuda que es muy importante para el ayuntamiento. Y lógicamente al final de este montante, independientemente de todos los fallos técnicos que pueda haber, pues por desgracia igual hay que también pedir responsabilidades políticas al ayuntamiento como institución. Pero claro, el ayuntamiento al final responde en personas, ¿no? Y yo pues tengo gran cariño a José Antonio López de compartir aquí tertulias, pero yo creo que posiblemente sea excesivamente bueno para estar metido en estas labores políticas bueno, pues a veces hay bastante cainismo dentro de lo que es la pelea política. Sí, porque claro, la alcaldesa, según cómo vayan desarrollándose los acontecimientos, puede verse una tesitura de ¿qué hago, no? Cristina Ayala. Bueno, yo creo que lo que ha hecho en principio, que es abrir una investigación y ver lo que está pasando, pues es lo que hay que hacer. Pero eso es una cuestión del libro, del manual. Después hay que ver exactamente qué es lo que ha pasado. Y luego atribuir las responsabilidades es complicado, porque a veces las responsabilidades suelen venir en cadena y en cascada. Entonces, establecer exactamente cuáles son las responsabilidades de unos y de otros, pues es complicado, es complicado. Lo que sí es cierto es, como muy bien ha señalado José María, que la responsabilidad política es la responsabilidad política. Se tiene esa responsabilidad política porque a veces, y hay que decirlo así, la responsabilidad te viene por algo, positivamente por algo que no has tenido mucha intervención, y a veces te viene negativo por algo que tampoco has tenido mucha intervención. Pero desgraciadamente es así, es decir, uno está en el equipo y por lo tanto tiene que responder de esto. Ahora bien, insisto, cuando las responsabilidades son penales, el máximo responsable es
quien ha realizado la operación penal. Es decir, cuando alguien ha tenido un desfalco, un fraude, porque el fraude es ocultación en general, y la ocultación en sí misma hace que las posibilidades de averiguarlo y de poderlo descubrir sean más remotas que cuando no existe un fraude, cuando existe una connivencia. Y yo desde luego aquí no veo en ningún caso una connivencia, no veo ninguna connivencia ni con esta empresa, de momento, y no creo que sea así. Pero en definitiva lo que digo es que cuando hace algún fraude, el responsable, y hay que tenerlo claramente, es el que hace el fraude. Otra cosa es que nos prevengamos contra estos fraudes. Y a veces la Administración no puede, por la propia funcionamiento de la Administración y el Ayuntamiento de Burgos, lo que se está advirtiendo aquí es que hay una excesiva, digamos, insisto en ello, un excesivo, digamos, compartimentos estancos en los que existe muy poca comunicación y un déficit igual de organización, que puede ocurrir también en todos los ayuntamientos, en muchas administraciones públicas, pero en el Ayuntamiento de Burgos está bien. Hay otra cosa que no me ha quedado muy claro, no sé si a vosotros sí, veíamos en las declaraciones del concejal, se ve que preguntado por un compañero por qué, sabiéndolo desde febrero, por lo menos, no se ha comunicado a la opinión pública antes. José Antonio López ha dicho, pues no lo hemos descubierto o no lo hemos hecho público por no dar pistas a la empresa estafadora. ¿A qué se referiría con eso? ¿Dar pistas a la empresa que se está quedando con nuestro dinero? Bueno, yo la verdad es que habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero supongo que se estarían tomando algún tipo de iniciativas y no se quiere que la empresa conozca qué iniciativas están tomando el ayuntamiento para tratar de resolver ese problema, ¿no? Porque seguro que la empresa conoce perfectamente cuáles son las limitaciones de actuación del ayuntamiento a la hora de tomar resoluciones o acuerdos para poder cancelar este contrato lo antes posible. Y bueno, pues para evitar que se puedan en la empresa mediante recursos prolongar la situación, pues igual se puede referir a una situación de ese tipo, pero la verdad es que tampoco lo sé en concreto a qué se puede referir. Sencillamente, pues eso, evitar que la empresa pueda tomar medidas anticipadas ante las medidas que pueda tomar el ayuntamiento mediante recursos que impidan que esta situación, vamos, o que hubieran hecho que esta situación se dilatase, ¿no? Ya no tiene remedio, o sea, está en concurso de acreedores, se ha llegado a una situación en la cual, pues bueno, lo único que se puede hacer es ponerse a la cola, ¿no? A la cola a ver si queda algún tipo de... Hombre, lo que es evidente es que si no lo lleva la semana pasada al Diario de Burgos en su portada, todavía no estaríamos hablando de ese tema nosotros. También hay otra cuestión que tenemos que aclarar también, es que cuando existe una defraudación y esa defraudación es evidente y es penal, la responsabilidad también puede ser no solamente de la empresa, sino también de los administradores de esa empresa. Quiero decir, claro, que aquí estamos hablando también de que es posible que, es como posibilidad, es decir, que los administradores de la empresa de las tarjetas es posible que puedan tener derivada alguna responsabilidad también por este tema. Pues vamos a otro asunto, porque las peleas, el ruido y la suciedad en la calle Briviesca de la capital de Burgos ya son pues todo un clásico de jueves a domingo. Los vecinos y propietarios de negocios están hartos de una situación que además está afectando ya a quienes incluso quieren vender sus locales o sus viviendas, y es que se están viendo obligados a bajar los precios. Más de 3 años llevan aguantando los vecinos de la calle Briviesca el griterío y las peleas que se forman en su calle cada fin de semana. Un día se llevan a una ambulancia, otro día viene aquí y otro día viene que no se tienen de pie. Hacen mucho ruido porque beben, salen fuera, se pegan. Y hay de todo, trapicheos. Yo los he visto por aquí en plena calle. Además se genera suciedad y malos olores. Muchos vasos, dejan los vasos donde les da la gana. Y huele luego a pis también. También, claro, evidentemente. Aquello, los fines de semana ves un río ahí. También los propietarios de negocios de la zona ven cómo esta céntrica calle ha ido quedando vacía. La calle está desangelada por falta de comercio que hay. Ya a la vista está, más de la mitad de los bajos están vacíos, no se alquilan ni se venden. Lo mismo ocurre con los pisos, si el propietario no baja el precio, venderlo es misión imposible. La diferencia en cuanto a precios es muy importante, de 1.600 igual en calle Briviesca, pues en torno a 1.900, 2.000 euros en calles cercanas. Y quienes conocen bien Burgos ni se plantean esta calle para comprar. Es una calle que normalmente se descarta. Ahora los vecinos de la calle Briviesca solo buscan que este problema se ataje y vuelva la tranquilidad. Pues más problemas para estos vecinos, más allá de los iniciales, que eran que no podían descansar, no podían dormir, no podían incluso aparcar con tranquilidad enfrente de sus portales. Ahora es que lo que son sus bienes también están devaluados.
Bueno, es un componente, digamos, especulativo, en este caso de la especulación al revés, es decir, la gente especula, piensa que su piso, su local va a tener un precio mayor o menor, y efectivamente estas cosas influyen. Pero además influyen no porque ha habido un planeamiento y me han puesto una carretera o me han puesto una parada de autobús, no, esto es un planteamiento que está influyendo algo que es una falta una falta de diligencia por parte del cumplimiento de la ley del quien tiene que hacerlo. Es decir, me imagino que la mayoría de las cuestiones que están explicando ahí tienen que ver con un incumplimiento de las ordenanzas del ruido, con un incumplimiento de las ordenanzas de cierre, etcétera. Y por lo tanto yo creo que eso sí que es grave, porque lo que están provocando es un perjuicio que ya es evidente, no solamente al normal descanso de la gente, que tienen todo el derecho del mundo, sino también a un perjuicio ya un poco más, digamos, calculable de una manera un poco más, digamos, difícil, que es el criterio especulativo, es decir, las capacidades que tiene mi casa de valer más, etcétera, etcétera, ¿no? O por lo menos valer lo mismo de la calle de al lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que tener es un cumplimiento estricto. Yo soy partidario siempre de que entre los elementos que tienen que tener en cuenta los diferentes, digamos, intereses, el interés del vecino al descanso yo creo que debe prevalecer siempre, y el interés de la gente a no tener ruido en su casa debe prevalecer siempre, porque está claro que él no se puede marchar, y a beber copas nos podemos ir a cualquier sitio, entiendo, pero el inquilino no se puede marchar. Claro, por eso muchas veces se ha cuestionado, desde que empezamos con esta problemática, hemos hablado de este asunto en diversas ocasiones, y muchos compañeros vuestros de opinión apuntaban incluso a que igual hay que regular ese tipo de locales que son los after hours, es decir, que abren cuando el resto de los bares cierran, estén ubicados en sitios rodeados de viviendas o tan céntricos. Bueno, pero al final yo creo que independientemente un poco de que se haya una mayor regulación o no, yo creo que el problema es un problema de civismo y de cumplimiento, porque estoy convencido que hay normas ya, ordenanzas para aquella gente que orina en la calle, para aquella gente que tira o deja abandonada bebida alcohólica en la calle, que de alguna forma se le puede sancionar. O que bebe, sencillamente, ¿no? O sencillamente que se ve, porque no está permitido beber en espacios públicos, ¿no? Entonces, creo que habrá que insistir. Creo que la Policía Municipal, desde el Ayuntamiento, se ha insistido ya en que se vigile, pero probablemente si permanece el problema y existen comportamientos incívicos que generan ruidos, molestias, suciedad, ¿no? A los vecinos, pues habrá que insistir porque además está concentrado en determinados días, en determinadas horas. Sí. Insistir un poquito en una mayor vigilancia y una mayor sanción a aquellos comportamientos incívicos que seguro que evitarían. Yo estoy convencido de que ser un poco... yo no soy casi nunca partidario de hacer una interpretación rígida de las normativas y de las leyes, pero aquí hay casos cuando se generan problemas que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que la Policía Municipal tendría que ser muy estricta con todo tipo de comportamientos incívicos que se producen en esa calle y que altera la paz de los vecinos y que llega incluso a alterar un poco el valor de los bienes inmuebles y de los locales que hay en esa calle. De acuerdo, pues una última cuestión, porque un ir y venir continuo de cajas es la imagen que se ha repetido ya desde el fin de semana en los pocos metros que separan el ya cerrado Mercado Norte y el nuevo mercado provisional de la Plaza de España, que se ha inaugurado esta semana. Los concesionarios están acondicionando sus nuevos puestos. Algunos se siguen con la limpieza, mientras otros han empezado a trasladar el género y también el mobiliario. Confían en tenerlo todo preparado para el jueves, día de apertura del provisional. Las dimensiones de los puestos son diferentes, las medidas cambian, entonces bueno, hay cosas que sí que se pueden aprovechar y hay cosas que no. Así que bueno, estamos un poco viendo. Te haces una primera idea, luego te das cuenta que hay que cambiar porque algunas cosas no es como esperabas. Mucho trabajo, la verdad que nerviosos. Todas las mudanzas son difíciles, pero vamos a cogerlo con optimismo, con positividad y mirando siempre con buenas energías. Pues hay ganas, ¿no?, de ver cómo es ese mercado provisional por dentro. Después queda poco para que compremos, Joaquín. Bueno, yo tengo que decir, tengo que dar un canto a la nostalgia, en este caso nostalgia, porque yo soy vecino y he vivido siempre al lado y casi mi vida tiene muy poca diferencia en mis años de vida con los años de vida del mercado, que ahora ya va a desaparecer. Y yo he jugado en ese mercado, aunque decir ahora que he jugado en un mercado parece un poco raro, pero yo he jugado porque jugábamos ahí todos los chavales del barrio y es un mercado muy típico para jugar porque tiene 4 entradas y entonces corríamos y tal. Y pido perdón a algún comerciante que todavía sí está por ahí, por si alguna vez le moleste o le molestamos, pero lo que sí es cierto es que ya la situación estaba bastante insostenible y yo les deseo toda la suerte del mundo y que sepan desenvolverse
ese mercado y que bueno, pues que lo veamos todos y que bueno, que construya el otro pronto, porque yo siempre digo que en España todo lo que se hace provisional suele ser lo más definitivo del mundo, entonces esperemos que esa provisionalidad sea de verdad. Por eso se ha quedado el nombre de El Mercado. Lo de provisional lo hemos quitado. Vamos a ver cuánto de provisional tiene. José María, por cierto, mañana 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural, una fecha que desde luego hay que celebrar porque el importante trabajo, ¿no?, que tantas mujeres han desempeñado y algunas todavía lo hacen en el desarrollo del mundo rural. Tú conocerás muchos ejemplos por tu vínculo con el terruño. Sin duda. Además, fíjate, yo pienso que han sido los que han sostenido la vida social en los pueblos. Por desgracia, en nuestra sociedad aún sigue siendo bastante machista y creo que el papel que han tenido las mujeres en el mundo rural ha sido fundamental. Yo en la experiencia de mi pueblo creo que, siempre lo comento, el que haya un determinado nivel de convivencia muy aceptable o las que han contribuido a mejorar un poco toda la vida social del pueblo, las que más participan, las que menos se las ve, pero son siempre las mujeres. Las mamás siempre están detrás un poco de toda iniciativa, apoyando todo lo que sea progreso, todo lo que sea el desarrollo de los pueblos y que se celebre un día para ellas, que se las pondere, yo creo que es muy importante. Además, estoy convencido que el desarrollo de los pueblos, la posible mejora en su situación poblacional, muy compleja, pasa por el papel que la mujer está desempeñando en todos nuestros entornos rurales. Pues nuestras felicidades a todas ellas, ¿verdad? Sí, yo quiero felicitar especialmente o acordarme de mi abuela Joaquina. Mi abuela Joaquina, viuda, era agricultora y bueno, pues hizo que bueno, pues una mujer en esos momentos en el mundo rural, en Villaveta, esa mujer lo que hizo fue bueno, pues no solamente dar estudios a mi padre, sino también desarrollar una actividad agrícola que entonces para las mujeres debía ser absolutamente o muy difícil. Y yo quiero acordarme ahora de mi abuela, porque mi abuela era una de las mujeres rurales que hay ahora, y acordarme de ella viendo el mundo rural de ahora, las mujeres en el mundo rural ahora que son realmente emprendedoras, son gente preparadísima, son gente que asume las labores del campo con una entereza tremenda y con un éxito también muy grande. Pues muy bien, lo dicho. Lo dejamos aquí. José María Calzada, muchísimas gracias, buenas noches. Joaquín Mercado, lo mismo, hasta la próxima. Y ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana martes 15 de octubre en cuanto al tiempo? Pues habrá cielos nubosos, con lluvias débiles desde por la mañana y por la tarde chubascos que podrían ir con tormentas, sobre todo en el sur oeste de la provincia. Las temperaturas de momento se mantienen suaves con máxima en Burgos de 22 grados. Descansen si quieren, nos vemos aquí mañana. Buenas noches.